Queridos alumnos, ¿cómo están todos? Bueno, estamos con la continuación del módulo 7 de las competencias jurisdiccionales de la justicia electoral. Como estábamos hablando ayer ya con el profesor Godofredo, un módulo anterior, ¿verdad? Les quiero presentarme. Yo soy Fabiana Marín, soy jueza electoral de la capital. Entonces, hoy vamos a estar desarrollando específicamente lo que tiene que ver con la competencia de la justicia electoral, enfocado específicamente en la competencia de los juzgados electorales. Es decir, el rol de los juzgados electorales en el marco de los procesos electorales y el proceso electoral más cercano que estamos teniendo, el cronograma que se está desarrollando, es el proceso electoral referente a las elecciones generales y departamentales. Entonces voy a compartir con ustedes todo lo que sea competencias, el marco jurídico. Hablaremos de las competencias de la ley 635, también la competencia que nos da a la justicia electoral la Constitución Nacional, y vamos a tocar también, lógicamente, cuando hablamos de procesos, siempre todo tiene que estar enmarcado en base a la ley 834, que es nuestro código electoral. Voy a ir compartiendo con ustedes algunos slides para ubicarnos un poquitito de manera introductoria en el módulo que nos ocupa en esta oportunidad. Deseándoles a todos ustedes, bueno, que tengan una excelente jornada académica, y vamos a pasar unos cuantos minutos aprendiendo un poco más de todo lo referente en materia electoral, que compete exclusivamente a los juzgados electorales, el rol de los mismos y un diseño general de lo que la justicia electoral hace en materia jurisdiccional. Bueno, a continuación, la introducción, ¿verdad? Una breve reseña histórica de la creación de los juzgados electorales en el país. Me parece muy importante empezar por el comienzo, valga la redundancia. Entonces, tenemos nosotros que en el año 1992 quedó sancionada nuestra Constitución Nacional el 20 de junio. El artículo 273 es el artículo fundamental, digamos, transversal en este Estado, donde se establece la competencia de la justicia electoral. La Constitución Nacional de 1992 crea el órgano justicia electoral, la entidad justicia electoral, ¿verdad? Y establece que es competencia exclusiva de la justicia electoral convocar, juzgar, organizar, dirigir, supervisar, vigilar las cuestiones derivadas de las elecciones, tanto generales, departamentales como municipales, y también los derechos y los títulos de todos aquellos que resulten elegidos. Estas atribuciones que fuimos mencionando y que establece la Constitución Nacional de manera taxativa corresponden exclusivamente a la justicia electoral. Además, son competentes para intervenir en todo proceso que se realice, que tenga que ver con consulta popular, también lo relativo a las elecciones y al financiamiento y funcionamiento, digo bien, de los partidos y movimientos políticos. Con relación al artículo 273 que acabamos de visualizar en pantalla, todas aquellas palabras, organizar, fiscalizar, dirigir, juzgar, todo el tema de la competencia establecida para la justicia electoral, tiene cada una de esos vocablos, de esas palabras, tiene, dentro de lo que es nuestro cronograma electoral, tiene una etapa específica, ¿verdad? Nosotros sabemos que el cronograma electoral que dicta la justicia electoral es para el marco del proceso electoral, para todos los actores del proceso electoral. Es una ley fundamental también, porque en ella se establecen todas y cada una de las etapas, desde la convocatoria a elecciones hasta la proclamación de las autoridades. Tengo acá a mano, ¿verdad?, que es la resolución número 108 del año 2021. Estamos en el año 2023, a puertas ya no más de las elecciones generales. Entonces, un poco el transcurso de estos 2 años nos da una breve referencia de cuánto dura un proceso electoral y de
cuánto duran las etapas del proceso electoral, y de que unas elecciones generales también, y tanto departamentales o municipales, tiene un proceso bastante largo, bastante específico, con etapas detalladas. Superada una etapa, la misma precluye, no puede retrotraerse, ¿verdad? Entonces el sistema electoral es un todo que debe ser perfecto, debe ser transitado de la manera como indica la ley, porque el cronograma electoral es la convocatoria que realiza la justicia electoral en base a esa competencia que le da la Constitución Nacional, y también vamos a ver más adelante la Ley 635, donde se establece la competencia no solo de los juzgados electorales, sino también de la justicia electoral, y específicamente del órgano en la máxima instancia en materia electoral, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tenemos que entender que la justicia electoral es el nombre de la institución. Ahora, el órgano jurisdiccional está establecido, organizado de manera diferente. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es la máxima instancia en materia electoral, jurisdiccionalmente hablando, también administrativamente, y luego tenemos los tribunales electorales, que conversaron ayer con el doctor Godofredo. Por debajo funcionan los juzgados electorales, los registros electorales y las demás oficinas administrativas que hacen a lo que es la justicia electoral en sí. Y cada una de estas etapas establecidas en nuestro cronograma electoral, que estoy mirando acá, tiene aproximadamente 110 etapas, ¿verdad? Y cada una de estas etapas tiene que ver con el desarrollo íntegro de todo el proceso electoral y de todo el ciclo electoral. El artículo 274 hace referencia a la organización de la justicia electoral, donde dice, como estábamos hablando anteriormente, la organización de la misma, ¿verdad?, que está dada con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el TSJE, tribunales, juzgados, las fiscalías y demás organismos a definirse por ley, dice la Constitución Nacional, y también se determinará su organización y sus funciones. Entonces, acá tenemos en el artículo 274. El artículo 273, que volvemos ahí, es donde se crea la justicia electoral. Complementando el artículo 273 está el artículo 274 de la manera como está organizada la justicia electoral. Y luego tenemos los 274 establece que todo lo que tenga que ver con fiscalías, tribunales, juzgados, ¿verdad?, determinará la ley, su organización y sus funciones. Nuestra Constitución Nacional es del año 1992. Nosotros en el año 95 tenemos una ley reglamentaria. La misma no es muy amplia, ¿verdad?, pero tiene 91 artículos, y concretamente establece en su artículo 4 las normas referentes a los jueces electorales, que es en lo que yo me quiero centrar. Se establece la creación de los juzgados, los requisitos para ser juez, inmunidades, incompatibilidades y sustitución de los mismos, ¿verdad? Una de las cuestiones más importantes sería el rol de los jueces electorales, es decir, las competencias legales de los jueces electorales. Bueno, al respecto de la creación de los juzgados electorales, nosotros tenemos que existen 17 juzgados electorales. En la capital hay dos turnos, primer turno y segundo turno, y hay un juzgado electoral por cada circunscripción departamental. Se establece entonces, la ley establece que habrá un juzgado electoral como mínimo en la ciudad de Asunción. Dijimos que en este momento hay dos juzgados electorales, uno referente al primer turno y otro al segundo turno. ¿Cuál es el sistema de distribución de los turnos? Del 1 al 15 de cada mes está de turno para todo lo que sean presentaciones el juzgado electoral de la capital del primer turno, y del 16 hasta el fin del mes, ¿verdad?, hasta 30 o 31, de acuerdo a lo que posea el mes. Entonces tenemos que entrar el segundo turno, todas las acciones que uno quiera presentar. Dentro de lo que es el sistema de organización de los jueces electorales, también
las presentaciones en los demás departamentos del país se realizan ante los juzgados electorales. Después vamos a hablar de los amparos, ¿verdad?, donde se habilitan días y horas inhábiles. Entonces, esa ya es una cuestión que vamos a ir viendo en el desarrollo del módulo. Entonces, respecto de la creación de los juzgados electorales, la ley establece que habrá un juzgado electoral como mínimo en la ciudad de Asunción, salvo el correspondiente a la capital de los departamentos de Alto Paraguay y Concepción. Estos departamentos se unifican en la ciudad de Concepción, y la capital de los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes, que se concentran en la localidad de Benjamín Acebal. Sí, a continuación quiero mostrarles un mapa del Paraguay, ¿verdad?, donde se establecen todos los juzgados electorales a los cuales estoy haciendo referencia. Espero que pueda visualizarse bien, ¿verdad? Y son estos, ¿verdad? En todos los departamentos ustedes van a ver en el icono, ¿verdad?, que tiene una balancita, que en todos los departamentos del país existe un juez electoral. Cuando hay alguna vacancia o hay algún pedido de permiso, ¿verdad?, entonces la circunscripción judicial más cercana interina al juzgado, como es a nivel país, cuando existe una vacancia en algún juzgado, ¿verdad? Seguimos. Acá tenemos un listado, ¿verdad?, donde están todos los jueces electorales, los titulares de los mismos, están algunos cargos vacantes y como les expliqué, están vacantes y están jueces de la circunscripción más cercana que están interinando los mismos. Bueno, ahora vamos a entrar en las competencias legales de los juzgados electorales y alcance de las mismas desde la perspectiva de las próximas elecciones generales en el Paraguay. Como habíamos iniciado la presentación, el rol de los jueces electorales es fundamental. Si bien es cierto, tienen un rol, por supuesto, jurisdiccional, de carácter jurisdiccional, también tienen un rol bastante administrativo de organizar las elecciones por las competencias legales que la ley le asigna a los jueces electorales. Tenemos varios tipos de elecciones. En este caso vamos a centrarnos en las elecciones generales, en las elecciones municipales, que por eso no voy a entrar mucho de la competencia de los juzgados electorales. En las elecciones municipales lo que varía es el tema de la presentación de candidaturas. Los jueces electorales en las elecciones municipales somos competentes para recibir la presentación de las candidaturas y para oficializar las mismas y todo el proceso. Yo entiendo que el profesor Godofredo les habrá hablado del tema de la presentación de candidaturas, toda la parte procedimental, puesto que es en los tribunales electorales de todo el país donde se presentan las candidaturas correspondientes, y ellos llevan adelante todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hablar de las otras competencias de los juzgados electorales, pero haciendo hincapié que sí, en las municipales solo somos competentes para la presentación de las candidaturas. Ahora, como son unas elecciones generales, las candidaturas se presentan ante los tribunales electorales. Sí. Bueno. El artículo 18 de la ley 635 establece la competencia de los juzgados electorales. La primera competencia que establece la ley es el juzgamiento de las impugnaciones, protestas, reclamos relativos al registro cívico permanente o a los padrones de su jurisdicción. Sí. Con relación a esta primera competencia legal que vamos a analizar, hay algunos términos que me parece importante compartir con ustedes o recordar, porque al hablar nosotros de que los juzgados electorales son competentes en el juzgamiento,
de las impugnaciones, de las protestas, todo lo que tiene que ver con el registro cívico permanente. Entonces me parece importante, la ley electoral misma lo establece, que se entiende por RCP, que se entiende por padrón. Entonces un poco una delimitación conceptual que nunca está de más recordar. Bueno, ahí nos vamos al artículo 342 de la ley 834, que es nuestro código electoral, y ahí establece la definición, donde aclara el concepto, al decir, si pueden ir al 342, siempre es importante que ustedes tengan, ¿verdad?, su legislación electoral. Nosotros acá nos manejamos con la normativa política electoral del Paraguay. En la misma están establecidos los estatutos, incluso en esta edición ya está la ley del financiamiento político, está la ley 635, están aspectos fundamentales que son citados que tienen que ver con la concordancia legal, ¿verdad?, con la ley 635, que es el código que es la ley que organiza la justicia electoral. Entonces siempre es importante para los módulos, para los cursos y para las charlas que tienen que ver en materia electoral, tener a mano, porque vamos a ir paseando de un artículo a otro. Entonces en el compendio electoral tenemos de una todas las leyes que vamos citando y las normas. Entonces tenemos que el artículo 342 establece, se aclara, para todos los efectos que correspondan, se aclara el concepto, y esto es muy importante lo que establece la ley, y el alcance de la terminología siguiente. Puesto que cuando la norma jurídica dice alcance de la terminología siguiente, entonces nos delimita un poco para ver desde qué punto entendemos y enmarcamos la casuística que estamos analizando o abordando, ¿verdad? Tenemos que la ley entiende, conceptualiza al registro cívico permanente, conocido como RCP, como su sigla, como sus iniciales que abrevia, es que se forma con la totalidad de los inscriptos que reúnan los requisitos formales. El prepadrón también se denomina pliego de publicaciones y es el que constituye, se forma, ¿verdad?, con la nómina de las personas inscritas para sufragar a los efectos de que se formulen oportunamente por el término de ley las tachas y los reclamos. Y luego ya tenemos el padrón, que es la nómina definitiva de los electores inscritos en el RCP, habilitados para sufragar luego de resueltas las tachas y reclamos. Entonces tenemos que en el registro cívico permanente están los ciudadanos habilitados para estar en el padrón. Luego tenemos el pliego de publicaciones, que es lo que, como dice su nombre, que es lo que se publica, que es lo que se publicita a los efectos de las tachas y reclamos. Las tachas y reclamos, vamos a ver también, son incidentes que se plantean a la formación del padrón. El padrón finalmente es aquel documento electoral, que es el documento que ya está depurado con las personas habilitadas para votar, luego de resueltas las tachas, las impugnaciones, los reclamos, ¿verdad? Entonces por eso esa es la conceptualización que realiza la ley. Sí. Al hablar de tachas y reclamos, tenemos que las mismas son incidentes planteados, como dije anteriormente, durante la formación del pliego de publicaciones, que se denomina también prepadrón. Su deducción y sustanciación debe ser realizada conforme a las siguientes normativas detalladas a continuación. Acá hay una acotación importante, que los partidos, movimientos políticos y alianzas comunicarán al juzgado electoral competente el nombre de sus representantes oficiales a los efectos de deducir las tachas o reclamos que sean de su interés. Sí. Bueno, con relación a estas presentaciones, las tachas y los reclamos siempre en las elecciones, tanto generales como municipales,
siempre son planteadas y presentadas ante los juzgados electorales de cada circunscripción, ¿verdad? Entonces el artículo referido anteriormente establece que los partidos políticos tienen que comunicar a la justicia electoral quiénes van a ser las personas que tienen la legitimación activa o que tienen el poder especial para presentar tachas, reclamos o algún tipo de impugnación, que son las mismas, ¿verdad?, ante la justicia electoral, ¿verdad? Entonces eso es un paso obligatorio, ¿verdad?, donde tiene que estar registrada la persona que la nucleación política establece como la persona autorizada, ¿verdad?, para realizar este tipo de presentaciones, este tipo de incidentes a la formación del padrón. Bueno, acá una breve reseña también del procedimiento legal para la deducción de las tachas y reclamos, y decir un poco que el procedimiento se encuentra regulado claramente y específicamente desde el artículo 144 al 148 de la Ley 834. Y en resumida síntesis es como a continuación se lee, ¿verdad? La forma, el plazo y el lugar de la deducción del incidente. La forma es por escrito, el plazo durante el mes de enero de cada año ante el registro electoral respectivo sería el lugar. Creo que con relación a esta forma de presentación o a estos requisitos no cabe ninguna duda, porque la ley es bastante clara. Después tenemos que las presentaciones deducidas deben ser elevadas por el responsable del registro electoral al juzgado electoral competente. Cuando hablamos de juzgado electoral competente, se establece el de su jurisdicción, la jurisdicción del registro electoral donde fue presentada. Sabemos que hay un registro electoral también en cada localidad del país, ¿verdad? Entonces estas presentaciones deben ser elevadas a los juzgados para su correspondiente resolución. Tenemos un tránsito administrativo previo obligatorio, ¿verdad? Porque la ley establece la presentación de los mismos, ¿verdad?, de los ciudadanos que quieran reclamar su inclusión o tachar la inscripción de otro ciudadano. Las tachas también pueden referirse a inscripciones anteriores, no necesariamente del año en que se está planteando. Eso dice la ley también, más adelante vamos a ver. Entonces toda esta nómina, todas las tachas que se presenten finalizado el mes de enero, los responsables del registro electoral que reciban estas presentaciones de incidentes, que la misma tiene que estar establecida la causal, ¿verdad?, porque existen causales que vamos a ver para impugnar o incidentar la inscripción de algún ciudadano. Entonces deben elevar al juzgado para que el juzgado realice el trámite procesal correspondiente en el marco de un debido proceso, de una bilateralidad donde se puedan aportar también pruebas para su correspondiente resolución, y luego vamos a remitir todo lo que da resuelto, si el juzgado hizo lugar o no hizo lugar a la tacha, porque eso tiene por supuesto la incidencia en la formación del padrón ya definitivo, porque aquellas personas cuya tacha o cuyo reclamo se hizo lugar, entonces ingresan al padrón no necesariamente del registro cívico permanente, permanece en el registro cívico permanente, ¿verdad?, pero tiene que ver con la cuestión del domicilio, de la residencia, entonces el padrón de la circunscripción, ¿verdad? Entonces tenemos esos resultados. El juez, una vez recibida la presentación de las tachas, deberá emitir resolución, como hablamos hace un rato, al respecto de cada incidente planteado. Previamente a la resolución, cita a los interesados a una audiencia verbal a fin de que en la misma estos presenten las pruebas que tuvieren, y el plazo para la resolución del incidente es hasta el 20 de febrero de cada año. ¿Sí?
Bueno, la ley establece un pequeño procedimiento. El plazo es corto, ¿verdad? Los plazos electorales nosotros sabemos que por ley son perentorios e improrrogables. También establece un tope donde los juzgados deben resolver. Todo tiene que ver lógicamente con la formación del padrón, con el proceso del cronograma electoral y de las actividades electorales. Entonces siempre los plazos son un poco más acelerados, ¿verdad? Hay un procedimiento que se tiene que llevar a cabo, comunicar a la persona, por supuesto la persona que presenta una tacha contra la inscripción de un ciudadano tiene que explicar el por qué, ya sea que esta persona esté interdicta, no resida en el lugar o por algún motivo que la ley establece que no puede votar o no puede estar en el padrón de esa circunscripción y le parece que tiene que ser, que esa inscripción no debe ser procesada, ¿verdad? Entonces eso es lo que se evalúa, se le corre traslado de la acusación, ¿verdad? Realizada en su contra o de la denuncia o de los hechos al ciudadano cuya tacha se pretende. Entonces, como un debido proceso, el ciudadano viene, presenta las pruebas que tenga en su descargo y luego el juez evalúa, ¿verdad? El juez evalúa la procedencia o no de lo reclamado o la procedencia o no de las pruebas de descargo que se han presentado, y esta resolución es lo que se comunica a los efectos legales para el padrón definitivo, que es el documento final que va a estar en la mesa de votación. Sí. Bueno, una pregunta que se impone, ¿verdad? ¿Quién puede presentar tachas o reclamos? Acá el artículo 146 de nuestro Código Electoral establece, ¿verdad?, que todo ciudadano con capacidad legal para votar podrá reclamar su inclusión. Hablamos de reclamos, ¿verdad? Al hablar de inclusión, aquel ciudadano que se inscribió y que por algún motivo ve que no figura en el padrón o en la localidad donde reside, donde tiene que votar, podría haber algún inconveniente o podría verificar tal situación a los efectos de reclamar su derecho a estar en el padrón, ¿verdad? Y también eso es lo que se analiza y pedir su inscripción. Los que estuvieran inscriptos también pueden tachar. Acá es muy importante, ¿verdad? Yo tengo que estar en el padrón, ¿verdad?, para tener la legitimación activa para tachar o impugnar la inscripción de otros, ¿verdad?, donde dice que los que estuvieran inscriptos podrán también tachar la anotación de otro ciudadano, ya sea nacional o extranjero. Sobre este punto es importante recordar que los extranjeros tienen los mismos derechos que los ciudadanos paraguayos, ¿verdad?, en las elecciones municipales, tanto en lo que tiene que ver en el aspecto del sufragio activo como en el sufragio pasivo. Por eso también acá la tacha puede referirse a los mismos y siempre se realiza en el registro electoral respectivo, ¿verdad? El extranjero solo podrá ejercer este derecho respecto al registro electoral siempre, por supuesto, que estuviese inscrito. Y como dijimos, las tachas podrán referirse a inscripciones ilegales efectuadas en los años anteriores. Con relación a este vocablo ilegal, ¿verdad?, el mismo tiene un alcance un poco bastante amplio, ¿verdad?, porque la ilegalidad de una inscripción hace referencia y tiene otros alcances, ¿verdad? Entonces siempre es importante analizar la boleta de inscripción. Es muy importante la labor tanto de los funcionarios del registro electoral que realizan las inscripciones, sabiendo que las mismas son instrumentos públicos, sabiendo también que las mismas son declaraciones juradas, ¿verdad?, que es el propio inscripto
que declara los datos que van a contenerse en las diferentes boletas de inscripción, ¿verdad? Y por supuesto cualquier alteración o cualquier dato que figure en el mismo tiene los alcances jurídicos correspondientes si los mismos no reflejan la realidad o no reflejan la autenticidad en algún punto. En ese sentido, la ley electoral también es muy amplia y muy específica, donde le da al inscriptor una facultad para de cierta forma cerciorarse dentro de los límites que la ley le permite que los datos sean brindados siempre de manera personal, y cuando hay algún tipo de duda o algún tipo de discrepancia, entonces también el inscriptor puede negarse y fundamentar por qué no se ha procesado o no puede procesarse esa inscripción. Esto se eleva también para conocimiento de la Dirección General de Registro Electoral, y ya cuando la cuestión no ha podido ser resuelta por A o B motivo, entonces es ahí cuando la misma se judicializa para tener un criterio ya jurisdiccional, y en el marco de un procedimiento legal en los juzgados electorales debatir sumariamente los hechos por los cuales tal o cual inscripción no ha podido ser procesada o se procesó de una manera diferente, y corregir el error y resolver conforme corresponda. Sí. Otra pregunta interesante es: ¿a qué efectos son planteadas las tachas y reclamos? Bueno, ahí falta una S a la palabra tacha, sepan disculpar. Es muy importante esto porque el artículo 148 nos dice que, terminado el periodo de tachas y reclamos, el registro electoral distrital anota las rectificaciones que son aceptadas por el juzgado. Por supuesto, esto siempre en el marco de un procedimiento sumario bilateral, donde la persona en cuestión, del ciudadano cuya inscripción se pretende tachar, tenga que tener conocimiento del hecho, ¿verdad? Entonces, en el pliego de publicaciones del año y en el registro de años anteriores, debiendo respecto a este último anular la inscripción tachada. Eso es lo que dice la norma que el juez debe resolver una vez evaluado los méritos, ¿verdad?, que obran en el expediente del incidente de tacha. Inmediatamente que el juez resuelve, nosotros tenemos que, a ver un poco, nos vamos aquí al artículo 116, nosotros tenemos que los jueces, como dijimos, inmediatamente al resolver las tachas y reclamos, tiene que comunicar. Les voy a leer un poco este artículo 116, que dice que, resueltas por los juzgados electorales las reclamaciones que se hubieran presentado por inclusión u omisión indebida en las listas de inscripción, los responsables del registro electoral del distrito correspondiente remiten a la dirección del registro electoral el primer día hábil de marzo de cada año, y ahí está establecidas las listas de inscripciones que son válidas, las listas de los eliminados y suspendidos en el ejercicio de su derecho al sufragio. Y bueno, esto es lo que conforma finalmente el padrón nacional, ¿verdad? Sí. La segunda competencia que establece el artículo 38 de la Ley 635 está dada por la instrucción de sumario, que los jueces son competentes para instruir sumario en investigación de faltas electorales y aplicar las sanciones que corresponden. Ustedes van a ver en la parte de abajo de las diapositivas, dice referencias temáticas, ¿verdad? Faltas electorales, artículo 834, podemos ver desde el artículo 312, 331 al 337, siempre a ver un poco en las diapositivas que voy a compartir con ustedes. Como la temática es muy amplia, ¿verdad?, y de repente el tiempo que tenemos para desarrollar los módulos no podríamos agotar
la temática de manera integral. Entonces me parece importante organizar un poquitito todo el tema de la legislación electoral en sí, como un compendio, como la 635, la 834. Tenemos que hablar un poco también del código penal, el Código Procesal Penal, ¿verdad? Porque al hacer una diferenciación, más adelante vamos a hablar de los delitos y de las faltas electorales, ¿verdad? Entonces siempre me parece importante establecer las referencias temáticas donde ustedes luego, para que sea tanto este módulo, ¿verdad?, como los siguientes y los anteriores también, la idea es de darles un panorama amplio. Tenemos, según me informaron acá, ¿verdad?, tenemos una variada gama de alumnos, ¿verdad?, desde apoderados, gente que fue agentes electorales también, miembros de mesa en ocasiones anteriores, veedores. Tenemos alumnos, estudiantes, abogados, políticos, gente interesada en todo lo que sea materia electoral y proceso electoral. Entonces, la idea, si bien es cierto, esta es una materia bastante específica, la materia electoral, ¿verdad? Entonces, la idea es que así como nosotros lo de la justicia electoral amamos hacer elecciones y hablar de elecciones y explicar todo lo que sea tema electoral, la idea es que también esto sea, si bien es cierto, estamos como compelidos de cierta forma, como obligados a respetar, por supuesto, no solamente el marco legal, sino también los términos jurídicos establecidos, porque eso establece y delimita el alcance también de la aplicación y de la actuación de nosotros, por mi parte, ¿verdad?, de los magistrados electorales en general, porque este es un módulo jurisdiccional, ¿verdad? Tenemos otros módulos que son bastante de otras direcciones, más administrativos, ¿verdad? Pero sabemos que cuando tiene que ver con referencia, con cuestiones jurisdiccionales y legales, no tenemos otro campo, sino ceñirnos específicamente a lo que establece nuestra legislación. Entonces, por eso los términos van a ser deben ser un poco más específicos, ¿verdad? Un poco más indicados a lo que tiene que ver con todo el tema jurisdiccional, pero no obstante, lo que quiero, repito, es colaborar un poco ubicando la temática que estamos desarrollando y las referencias legales para lo que les pueda servir a ustedes. Si ustedes quieren hacer una presentación de algún incidente, si quieren hacer alguna denuncia, si quieren hacer, entonces es importante siempre tener la referencia legal para enmarcar aquel escrito que pueden presentar o aquella denuncia que quieran hacer, o si quieren labrar acta, ¿verdad? Entonces esas son las referencias legales que ustedes van a poder ver para ampliar la lectura y la comprensión de los términos de las normas jurídicas que vamos a explicar. Bueno, nosotros tenemos, al hablar de faltas y delitos electorales, hay un universo en el Paraguay, ¿verdad? Siempre hablando de nuestra legislación, lógicamente, tenemos dos grandes materias, ¿verdad?, que serían en el marco de las infracciones electorales. Por un lado tenemos los delitos electorales y por otro lado tenemos las faltas electorales, ¿verdad? Los delitos electorales y las faltas electorales son investigados por órganos diferentes. Entonces nosotros necesariamente, para hablar de falta electoral, como establece la competencia que les acabo de leer, instruir sumario en investigación de las faltas electorales y aplicar las sanciones, eso es competencia de los jueces electorales, pero quiero tocar un poquitito también en la siguiente diapositiva que les voy a mostrar. Entonces, un resumen de muchos artículos de la ley, pero para establecer un poco las infracciones electorales que tenemos acá. Es un resumen que me gustaría que graben como en su memoria fotográfica aquellos que les gusta lo penal, electoral,
¿verdad? Y sobre todo es muy importante en el día del desarrollo de los comicios, ¿verdad? Porque eh, muchas de las faltas y de los delitos electorales son cometidos en el día previo, inmediatamente anterior, o en el día de las elecciones, durante las elecciones y también posteriormente, ¿verdad? Entonces me parece súper importante porque ahí están en los artículos que les cito y que les voy a citar brevemente más adelante, que también es otra temática muy amplia, que ya entramos en el tema de, sí, que entramos en el tema de procedimiento penal y código penal. Entonces la temática se amplía un poco más. No quiero asustarles, tampoco quiero cansarles, ¿verdad? Pero la verdad que es apasionante y es súper útil y es muy importante porque sabemos nosotros que las intervenciones oportunas en el día de las elecciones, en la mesa de votación, los reclamos, los incidentes que uno haga deben ser realizados en el momento y en el día de las elecciones para que después los mismos puedan ser analizados, ¿verdad? Porque las reclamaciones posteriores a la finalización de las elecciones corresponde, la verdad, el reclamo en el momento que están sucediendo aquellas irregularidades que pueden tener que ver con algún elector, con la seguridad del local de votación, con alguna cuestión de algún documento electoral, de algún útil electoral, llámese máquina, llámese algún faltante de algo, alguna negativa de los miembros de mesa a realizar las certificaciones o negativa a recibir algún tipo de voto de un ciudadano que está perfectamente habilitado, ¿verdad? Entonces la ley electoral se encarga de todas estas cuestiones que hacen un poco al respeto de lo que tiene que ser el voto y de las características que reúne el mismo. El voto debe ser, según la ley, libre, directo, igual, secreto, personal e intransferible. Entonces cualquier conducta que esté tipificada legalmente, que esté descrita legalmente como irregular y que atente contra las características que tiene que reunir el sufragio, entonces está tipificada ya sea como falta y como delito. ¿Por qué una conducta es falta o por qué una conducta es delito? Y eso tiene que ver un poco con la parte legislativa, con la voluntad política, con el análisis y el alcance y la política criminal también de cada país, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que, por ejemplo, miembros de mesa que no acudan a desempeñar su rol de miembro de mesa, nosotros tenemos en Paraguay que es una falta electoral, ¿verdad? Son infracciones electorales a la ley electoral de carácter en teoría un poco más leve, todas tienen pena de multa las faltas electorales, pero no menos importante que los delitos, por ejemplo, ¿verdad? En otros países el miembro de mesa que no acuda a votar de repente tiene otro tipo de tipificación, ya no una falta electoral administrativa, digamos, pero bueno, eso tiene que ver con la voluntad legislativa, la política criminal, como les dije. Pero simplemente para hacer un comentario nomás, porque generalmente en varios cursos o varias charlas que damos, surge la pregunta de por qué una acción es delito y por qué una acción es falta, ¿verdad? Entonces no tiene en principio otra explicación más que la que acabo de brindarles, ¿verdad? Entonces tenemos el panorama, como dijimos, las infracciones electorales. Ahí en pantalla vamos a visualizar que los delitos están tipificados, están descritos, o sea, la conducta penalmente reprochable está tipificada tanto en el Código Electoral como en el Código Penal. Nosotros tenemos que son competentes para investigar los delitos electorales, ya sea la conducta descrita en el Código Electoral como en el Código Penal, los fiscales electorales. Esto es así porque los fiscales penales, corrijo bien, los fiscales penales. Esto es así en base a la legislación que establece en su artículo 338 como una norma de aplicación en el título 4, donde acá establece específicamente el artículo 338 de la ley 834 que los procesos por delitos electorales serán sustanciados
en la jurisdicción penal ordinaria de conformidad a lo que establece este articulado y la ley. Entonces ahí nos vamos otra vez a la diapositiva anterior, ¿verdad? Donde tenemos que este artículo 338 tenemos que concordar con la ley que reglamenta la justicia electoral, y en su artículo 38 nosotros tenemos que se establece que los delitos, la sustanciación de las faltas de los delitos electorales serán de competencia de la jurisdicción penal ordinaria. Bueno, seguimos analizando y explicando un poco ese mapa conceptual que vamos a tener, que vamos a visualizar. Ya hablamos de los delitos electorales, ¿verdad? Y de la competencia, que los mismos son de competencia de la jurisdicción penal ordinaria, por lo que establece el artículo 338 del Código Electoral, y también en concordancia con el artículo 83 de la Ley 635, ¿verdad? Entonces esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Las faltas electorales solamente están establecidas enumeradas en el Código Electoral, ¿verdad? No vamos a encontrar en otro lugar, ¿verdad? Entonces las faltas electorales, como establece el articulado 18, es de competencia exclusiva de los jueces electorales, quienes tienen que investigar las mismas y aplicar las sanciones que correspondan. Esto es así porque la ley le otorga esa competencia. Como vemos a continuación, establece que con relación a las faltas electorales son competentes para intervenir, por supuesto, que los fiscales electorales, de acuerdo también al artículo 18, inciso B, de la ley 635, ¿verdad? Y aplican las sanciones el artículo 18, inciso B, la 635, ¿verdad? Y los jueces electorales instruyen sumario en investigación de las faltas electorales y aplican las sanciones los jueces electorales. Sí. Bueno, a continuación vamos a hablar de la competencia de los juzgados electorales con relación al siguiente articulado. Bueno, acá me parece me parece importante establecer, ahora estoy analizando la pertinencia, ¿verdad? El alcance un breve alcance nomás de qué se entiende por delito y qué se entiende por falta electoral. Entonces acá tenemos la definición de los mismos. Un delito es toda conducta prohibida en la ley penal que tiene como resultado una sanción. Delito electoral es la conducta de acción u omisión que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características que debe reunir el voto. Sí. Como habíamos hablado anteriormente, las características que tienen que reunir el voto ya las dijimos, ¿verdad? Tiene que ser libre, directo, igual, secreto, personal e intransferible, ¿verdad? Hay muchas definiciones de lo que es delito, muchas definiciones de lo que es un delito electoral. Quería compartir con ustedes una elaboración de una definición un poco más simple y un poco más amplia, ¿verdad? Como para tener un margen de análisis de todo lo que tiene que ver con las infracciones electorales. A continuación tenemos el marco normativo de los delitos en general. Los delitos electorales se encuentran regulados, como les dije, en el Código Penal y en el Código Electoral paraguayo. La referencia a los artículos desde el artículo 275 al 280 y desde el artículo 315 al 330 en el Código Electoral. Los artículos referenciados en la diapositiva donde se establece un mapa conceptual, ¿verdad? Tenemos el artículo 338, que establece la competencia de la jurisdicción penal ordinaria, y el artículo 83 de la ley electoral, de la ley 635, donde dice que los delitos previstos
electorales previstos en las leyes electorales serán competencia de la justicia penal. Nosotros tenemos también las fiscalías electorales, ¿verdad? Y en el artículo 24, un poco para ser más específico, establece los deberes y atribuciones de los mismos, ¿verdad? Donde dice que interviene y dictamina en representación de la sociedad en todo proceso que se sustancie ante el fuero electoral. Entonces, los fiscales electorales de todo el país actúan ante la justicia electoral en los diferentes procesos, como dice la ley, ya sean los procesos de amparo, en los procesos de... actúa como parte, ¿verdad?, en representación de la sociedad, en los procesos de habeas data que se suelen plantear, también de todos los procesos que se sustancien ante los tribunales electorales, ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, los fiscales electorales de todo el país velan por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes electorales y actúan ante la justicia electoral. Y son parte con todos los derechos y las obligaciones que tienen que ver con las cuestiones procesales. Sí. Otra de las competencias de los juzgados consiste en organizar, dirigir y fiscalizar elecciones de consultas populares en sus respectivas jurisdicciones. Acá tenemos como referencia temática a las consultas populares. Podemos ver el artículo 121, 122, en los cuales no me voy a extender, ¿verdad? Porque ya es una referencia como para ahondar un poco más en otros aspectos, ¿verdad? También tenemos el 106, 259 al 265, 303 y 304 de la ley 834, que tiene que ver con las consultas populares y los tipos de elecciones. Bueno, seguimos con el desarrollo de las competencias de la justicia electoral, ¿verdad? Acá voy a pasar, porque esto tiene que ver con las elecciones populares, ¿verdad?, como les había dicho, pero con el referéndum, con la iniciativa popular, pero ya sería una temática bastante amplia, ¿verdad? Entonces, nada más para saber que es competencia de los juzgados electorales organizar y fiscalizar este tipo de elecciones. Otra de las competencias de los jueces electorales consiste en designar los locales de votación y a los integrantes de las mesas receptoras de voto, ¿verdad?, a propuesta de las juntas cívicas. Tenemos también las referencias temáticas locales de votación, cuando habla de locales de votación, en la ley 834, en los articulados mencionados a continuación. Bueno, con referencia al tema de los locales de votación y del tema de los miembros de mesa, son los jueces electorales los que tienen la competencia exclusiva para habilitar los locales de votación, disponer los traslados de los mismos, las modificaciones, siempre en el marco regulatorio, ¿verdad?, que nos da la ley, ¿verdad? Esa es la competencia exclusiva. Los locales electorales son designados y habilitados por los jueces electorales de cada circunscripción, analizando también una serie de requisitos, que los mismos tengan, que ediliciamente estén preparados, que tengan las condiciones de inclusión, ¿verdad?, de acceso, de seguridad, por supuesto todo el tema de la energía eléctrica, ahora más que nada con el tema de las urnas electrónicas, de las máquinas de votación, perdón, que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto súper importante, que todo cambio, toda modificación o toda habilitación de un local de votación siempre tiene que ser a través de una resolución del juzgado electoral correspondiente a cada circunscripción, ¿verdad?, a propuesta de las juntas cívicas, ¿verdad?, y analizando también los requisitos. Bueno, tenemos otra de las competencias fundamentales, importantes de los juzgados electorales, que los jueces electorales son quienes designan los miembros de las mesas receptoras de voto. Toda la normativa pertinente a la designación de los miembros de mesa receptora de votos está establecido también en la ley 834,
el juez electoral por resolución designa a los mismos. Hay una serie de requisitos que deben reunirse para ser miembros de mesa que están establecidos en la ley, y también se tiene la manera de sustituir a los miembros de mesa el día de las elecciones, ¿verdad? Y también la falta electoral, una de las más graves, es aquel miembro de mesa que es designado y no acuda a cumplir con esa función. Ahora tenemos, esa es la referencia temática con relación a la con relación a la designación de los locales y a los integrantes de las mesas receptoras de voto. Miembros de mesa receptora de voto también se podemos observar, y la pregunta obligada. ¿Es obligatoria la función de miembros de mesa una vez que son designados? ¿Y qué sucede si no asisten? Esta es una pregunta que siempre pasa, ¿verdad? La respuesta está dada en la ley misma. Sí, es obligatoria porque es una carga pública. Si no asiste, el mecanismo que la ley establece es que primero se le sustituye de conformidad a lo que establece el artículo 177 de la ley electoral. Además de esto, la ausencia injustificada a desempeñar el cargo o el rol de miembro de mesa constituye una infracción electoral, una falta electoral, y esto tiene que ver con lo que estudiamos más adelante, sancionada por los jueces electorales, y es una falta electoral de carácter grave. Bueno, acá me parece, sí, a continuación me parece importante, como les dije, lo que se pretende, o por lo menos lo que yo pretendo con el desarrollo de este módulo, es darle un poco de herramientas para el desempeño, ya sea de sus funciones, el desempeño de las presentaciones, ¿verdad? Y un poco de sustento jurídico cuando tenemos alguna irregularidad, en este caso la falta administrativa. Sabemos que el carácter, la función de los miembros de mesa es demasiado primordial, demasiado importante, porque son quienes llevan adelante el proceso de votación, suscriben las actas electorales que luego están en el expediente electoral, ¿verdad? Y esas actas son las que son juzgadas, y de ese juzgamiento sale la proclamación de nuestras autoridades, ¿verdad? Entonces es muy importante la designación de las mismas, y no solamente es importante, sino constituye una carga pública. Entonces, analizar un poco también lo que tiene que ver con la carga pública que establece nuestra Constitución y también la ley. Acá tenemos de la primacía del interés general y del deber de colaborar. En este caso, el artículo 128 establece que en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar con el bien del país, prestando servicios y desempeñando las funciones definidas como carga pública que determinen esta Constitución y la ley. Bueno, este artículo 128 de la Constitución Nacional es clarísimo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que las cargas públicas deben estar definidas por la ley, y es en este caso justamente que la designación como miembro de mesa constituye una carga pública. Entonces, su incumplimiento acarrea las sanciones que vamos a ver más adelante. Con relación siempre a la carga pública, el Código Electoral en el 180 dice: el ejercicio de cargo de miembro de mesa de votos es obligatorio e irrenunciable. Solo podrán admitirse como causales de excusación las siguientes: algún grave impedimento físico comprobado, necesidad de ausentarse de la República por el tiempo en que deba desempeñarse el cargo, tener más de 65 años de edad y no estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Sí. Bueno, los miembros de mesa son acreditados y designados, ¿verdad? O sea, son propuestos por los partidos y movimientos políticos, ¿verdad? Alianzas, concertaciones. Entonces, es muy importante establecer o recordar a los actores electorales, a los apoderados, a los candidatos también, que generalmente las listas que ellos
que se presentan vienen bastante depuradas, ¿verdad? En el sentido de no proponer como miembros de mesa a personas mayores de 65 años de edad o a personas que pudieran tener algún impedimento para desempeñar ese cargo, ¿verdad? Porque la ley es muy clara también que una vez designado miembro de mesa, el desempeño de ese cargo es obligatorio, ¿verdad? Pero también establece que hay algunas causales que podrían eximir o limitar un poco la obligación que son las que leímos anteriormente. Entonces, una manera rápida, directa de colaborar también con la administración de la justicia es evitar proponer a miembros de mesa que podrían entrar en este tipo de ciudadanos que pueden eximirse de la obligación de ejercer el rol de miembro de mesa. Sí. Bueno, el artículo 344 establece que las funciones de este código atribuye a los encargados de su cumplimiento se considera carga pública, por lo tanto son irrenunciables salvo caso de enfermedad o ausencia injustificada ante la justicia electoral. Sí. Este artículo 344 es súper claro y es súper importante. Acá no cabe ninguna duda de que las personas que tienen que desempeñar una función y son designadas para ellos, más que nada las personas que son designadas por una resolución jurisdiccional, ¿verdad? Es una carga pública y por lo tanto su desempeño es obligatorio. Y esto concuerda con el articulado de la Constitución, donde establece que en cada caso la función para ser obligatoria y para ser entendida como carga pública tiene que estar establecida en la ley. Nuestra ley electoral establece claramente que toda persona que desempeñe una función electoral es una carga pública, por lo tanto procede algún tipo de infracción a la legislación electoral si no desempeña esa función para la cual ha sido designado. Sí. Otra de las competencias es recibir, organizar y distribuir todos los materiales electorales útiles, equipos, documentos requeridos para la celebración de las elecciones. Sobre este punto, quiero hacer un poco un paréntesis, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, esto es una cuestión bastante administrativa, tiene que ver mucho con logística, tiene que ver mucho con recursos electorales, ¿verdad? Y la justicia electoral es un engranaje que se complementa cada dirección con los juzgados, con los tribunales, ¿verdad? Entonces la Dirección General de Recursos Electorales, que también tiene a su cargo, o sea, también tiene la Dirección de Logística, ellos tienen coordinadores electorales, ¿verdad? De cada circunscripción. Nosotros en Capital contamos con los coordinadores departamentales, ¿verdad? En Asunción tenemos también los coordinadores generales, donde ellos son el brazo ejecutor, digamos, de esta competencia de los jueces electorales, porque eso tiene que ver con la parte de logística, parte organizativa, todo el tema de los materiales útiles, también por supuesto con todos los funcionarios de la dirección de informática, que tiene que ver todo con el tema de los equipos, ¿verdad? Entonces es importante resaltar y destacar que el trabajo en conjunto con estas direcciones es por demás importante. Realizan la labor, estamos hace mucho tiempo organizando elecciones, ¿verdad? Entonces la verdad que es un trabajo bastante arduo, bastante minucioso, bastante detallado, ¿verdad? Y esa labor la desempeñan en su gran mayoría los funcionarios de la justicia electoral que están en la parte de logística y recursos electorales, informática, que está todo debidamente organizado, y cada funcionario, cada jefatura, cada dirección tiene su procedimiento establecido, y eso es todo con la verificación y con el control de los jueces electorales, ¿verdad? Porque en el día de las elecciones no puede faltar tan siquiera un bolígrafo o una regla, ¿verdad? Y si por algún motivo
sucede, enseguida los coordinadores, ya sea de departamentales como del local de votación, en el acto están gestionando que no exista ningún inconveniente en lo que tenga que ver en la parte logística y organizativa. Realizar el inventario de los bienes y útiles electorales para su posterior guarda. Esto también se realiza con la ayuda de los funcionarios de las direcciones que acabo de citar, ¿verdad? Porque ya sean los documentos o los útiles que fueron designados y asignados a cada mesa, a cada local de votación, eso tiene todo su momento de repliegue, ¿verdad? Y eso tiene una guarda y una custodia que está a cargo de los jueces electorales. Bueno. Recibir de la Junta Cívica las actas y padrones utilizados en las elecciones y traslados en bolsas especiales bajo estrictas medidas de seguridad para su posterior entrega a los tribunales electorales de la circunscripción a los efectos del cómputo provisorio. Bueno, este articulado, o sea, este inciso de la ley tiene que ver con la recepción de los sobres electorales que le llamamos nosotros, ¿verdad? Donde están contenidos los expedientes electorales. Hay una cantidad de sobres, ¿verdad?, donde están los expedientes electorales, ¿verdad?, que luego nosotros los juzgados tenemos que recibir, tener en guarda, y con las elecciones generales lo que estamos analizando, ¿verdad? Entonces estos sobres son entregados luego a los diferentes tribunales de cada circunscripción en lo que tiene que ver con el tema del juzgamiento, en el momento del juzgamiento, que los tribunales electorales realizan el juzgamiento del cómputo como un juzgamiento provisorio, un cómputo provisorio. Luego el juzgamiento definitivo ya lo realiza el Tribunal Superior de Justicia Electoral en las elecciones generales, ¿verdad? Entonces estos documentos nosotros recibimos en guarda y custodia, y a los efectos de colaborar, ¿verdad?, a medida que va requiriendo los tribunales electorales los diferentes sobres de acuerdo a la necesidad. Siguiendo con las competencias, tenemos que los jueces electorales son competentes para acreditar a apoderados y veedores de partidos, movimientos políticos y alianzas electorales y expedirles las credenciales correspondientes. Sí, este articulado es muy claro, así como los jueces electorales somos competentes para acreditar a los miembros de mesa y designarlos por resolución. También la presentación de los apoderados, ya sea tanto generales, de local o distritales, son realizadas las presentaciones ante los jueces electorales, y los jueces electorales, analizada la procedencia, ¿verdad?, y que reúnan los requisitos legales, acreditan y designan a los apoderados, ya sea de local, distrital o apoderados generales. Sí. Bueno, como les había dicho al iniciar la presentación, también en las elecciones municipales tenemos que inscribir las candidaturas a intendentes y concejales y sus apoderados, pero no quiero detenerme mucho en esto para no confundir, porque ahora estamos con el tema de las elecciones generales y las presentaciones deben ser realizadas ante los tribunales electorales, como hablamos. Seguimos que coordinar y supervisar las tareas a cargo del registro electoral y el registro civil es competencia de los jueces electorales, adoptando las medidas que sean conducentes para tales fines. Este inciso, este punto creo que es bastante claro, por eso quiero seguir con los siguientes, porque son varias competencias todavía que tenemos que analizar, ¿verdad? Y la justicia electoral tiene la codirección, ya sea del registro civil, también, ¿verdad?, como identificaciones, ¿verdad? Entonces
tenemos que coordinar las acciones con esas direcciones y es competencia de los jueces electorales. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral y de los tribunales electorales de todo el país, ¿verdad? Otra de las cuestiones importantes que tiene que ver con la competencia de los jueces es el control de los espacios acordados a los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales en los medios de comunicación social para la propagación de la propaganda electoral. Esta referencia temática que les pongo abajo es muy importante porque este inciso concuerda con el artículo 6, inciso N de la 635, que establece los deberes y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral y en específico en el inciso N 290 y concordantes, en concreto el artículo 301 y siguiente, que tiene que ver con el tema de los espacios acordados a los movimientos políticos y alianzas. Estos espacios deben ser dispuestos por el TSJE, pero el control de los mismos lo realiza los jueces electorales y cualquier reclamación que tenga que ver respecto a los mismos. Sí. Fiscalizar los actos preparatorios y las elecciones internas de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales. Entender en los recursos de habeas corpus sin perjuicio de la competencia de los jueces del fuero ordinario y demás que fije la ley. Es una enumeración enunciativa cuando se establece demás que fije la ley, pues al decir esto, en otras normas también se establece competencia de los juzgados, es decir, va más allá, o sea, las competencias legales que estamos analizando va más allá de lo dispuesto, ¿verdad?, en el artículo 18, donde sí se establece compete a los jueces electorales y ahí va enumerando. Pero analizando un poco más toda la legislación electoral, vemos en algunos otros articulados que hace referencia que tal o cual cuestión es competencia de los jueces electorales, ¿verdad? Entonces eso un poco establece, al establecer el articulado de más competencias que fije la ley, entonces vamos viendo. En ese índice, en esa referencia temática que les dije, ¿verdad?, se establece que hay otras normas que es competencia de los juzgados electorales, ¿verdad?, pues otorga otras competencias en muchos otros artículos que tenemos. Por ejemplo, tenemos en materia electoral el amparo, es una garantía que establece nuestra Constitución Nacional para hacer efectivos los derechos consagrados en la misma. El artículo de la Constitución Nacional donde se enmarca el amparo en general está establecido en el artículo 134 y es en la Constitución Nacional donde establece que cualquier amparo que tenga que ver con cuestión electoral será competencia exclusiva de la justicia electoral, al establecer claramente si se tratara de una cuestión electoral o que tenga que ver con que tenga relación con organizaciones políticas, será competente la justicia electoral. Tenemos una competencia exclusiva cuando es cuestión electoral o referente a organizaciones políticas. Lugar de presentación del amparo ante el juez en materia electoral ante el juez electoral. Plazo de presentación 5 días de haber tomado conocimiento del acto, omisión o amenaza ilegítimo. ¿Cuál es el procedimiento utilizado para la sustanciación del amparo? Según las normas procesales reguladas en el Código Procesal Civil, artículo 565 al 578 y demás concordantes. Este plazo de presentación de 5 días está establecido en la Ley 635, que es un plazo diferente al amparo que no sea en materia electoral. Entonces esto también es muy importante saber. El plazo de presentación para el amparo en materia electoral es de 5 días. Sí. Bueno, hasta aquí tenemos
Las competencias de los juzgados electorales, ¿verdad? Las competencias, como vieron, son amplias, son bastante específicas. Es un poco de cuestión administrativa, mucha cuestión logística, mucha coordinación con las demás direcciones. También tenemos cuestiones en materia jurisdiccional propiamente dicha. En el marco del cronograma electoral se establecen varios puntos que tienen que ver con el desarrollo y la incidencia y el rol de los jueces electorales en el marco de un proceso electoral, concretamente en las elecciones generales. Tenemos, como vimos, las tachas, después tenemos, más adelante vamos a tener la designación de los miembros de mesa, de los apoderados, de los veedores, cualquier cuestión que tenga que ver con amparo en materia electoral, alguna otra garantía constitucional como establece la ley, todo lo que sea la acreditación y designación de veedores, y en el día también de las elecciones analizar con posterioridad a la presentación de las faltas electorales, investigar las mismas y aplicar las sanciones que correspondan. Entonces, redondeando un poquitito, esas son las competencias de la justicia electoral. El doctor Godofredo ya habló con ustedes de lo que tiene que ver con los tribunales electorales, y de mi parte espero que esto pueda servirles como una referencia a los efectos de las presentaciones a ser realizadas. Importante entender que los plazos en materia electoral son perentorios, improrrogables, que con el tema del amparo son 5 días a partir del conocimiento del acto, acción u omisión o amenaza manifiestamente ilegítimo, ¿verdad? Y que se habilitan las días y horas inhábiles a los efectos de las presentaciones. Y muy importante también que cuando la cuestión tiene que ver, seguramente les habrá hablado el profesor Godofredo, pero quiero hacer un hincapié también, más que nada ya las cuestiones procesales. Siempre es importante el tema del conocimiento y del cálculo certero de los plazos procesales, ¿verdad? Saber un poco los procedimientos. Tenemos nosotros un trámite de riesgo y un trámite especial donde se establecen plazos diferentes, porque el proceso electoral y nuestro cronograma electoral es muy ágil, muy dinámico. Entonces, terminada una etapa, tenemos que volver tenemos que proseguir con la siguiente, ¿verdad? Y precluye lo que ha sucedido y nos ha reclamado en la etapa anterior. Entonces precluye, y el trámite de riesgo, el trámite especial con los plazos más breves y urgentes se establecen en cualquier tipo de acción que se plantee, desde la convocatoria hasta la proclamación de las autoridades, ¿verdad? Entonces, saber que las notificaciones también se van dando todos los días, y quienes están litigando en materia electoral conocen y saben que es una cuestión de ir a notificarse y revisar los expedientes diariamente, ¿verdad? Porque eso establece también nuestra ley. Entonces, bueno, yo les deseo un buen resto de jornada. Como todos los docentes del IPEL, la directora tiene nuestros datos, nuestras coordenadas, y yo quedo sin ningún problema, quedo atenta para alguna consulta que alguien pudiera realizar en lo que tiene que ver con la legislación electoral y la materia y el tema que me ocupo desarrollar. Bueno, les deseo, como les dije, un buen resto de jornada, y estas elecciones generales nuevamente van a resultar un éxito para la democracia, para el país. Muchas gracias por su atención.